Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. El gusto de arrancar esta edición ya con un poco de ambiente de Semana Santa, pero hay que decir todavía con mucha información. A lo mejor la ciudad en Asunción en sí aflojó un poquitito, pero la información no paró. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo Saludos andamos? también para toda la gente que se va sumando súper bien. Hay mucha gente que ya está disfrutando de sus primeras horas libres. Qué gusto, ¿verdad? Personas que trabajaron hasta hoy, otros que sin embargo van a hacerlo incluso hasta el Jueves Santo, ¿eh? Exactamente, y gente que no va a parar. Sí. Porque a veces decimos funcionarios públicos, pero no nos olvidemos. Hospitales están trabajando a full, sobrecargados por la situación respiratoria, dengue, chikungunya. La Policía Nacional tampoco va a parar. O sea, hay instituciones que no paran pese a los días feriados, que sí en el sector privado se van a sentir seguramente con mayor tranquilidad. Exactamente. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Gracias por la compañía y tenemos mucha información. Y llama mucho la atención, Diego, el fresquito que se vino a instalar de a poquito. Asimismo, van a ser días lluviosos, de hecho, los de Semana Santa. Al menos así arranca para esta noche, ya anuncian precipitaciones. Ya cayó agua, de hecho, en varios puntos del país tenemos reportes, en Asunción también. Y el tiempo va a ser inestable toda la madrugada también, según anuncia Meteorología. Incluso para mañana, que es miércoles santo, la mínima 21 y la máxima 25, con tiempo inestable, con algunas precipitaciones. También el jueves y sobre todo el viernes santo. Hay de hecho un detalle de aviso meteorológico que publica, ahí estamos viendo la dirección, que habla de un sistema de tormentas para la región occidental, mientras que en la región oriental todavía había, hasta la hora de emisión de este aviso, algunos núcleos de tormenta intensificándose. Este aviso fue emitido hoy a las 17:47 para lo que queda de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy martes. Hablan de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos para las siguientes zonas: el este de Guairá, norte y este de Caguazú, norte, centro y este de Caazapá, norte de Misiones, centro y sur de Paraguarí, además también que afectaría al suroeste de Alto Paraná, el este de Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, principalmente para esas zonas entonces. A tener en cuenta esto también, la gente que se va a mover por supuesto, la gente que se va a mover por ruta, mucho cuidado entonces porque hay anuncio de tormentas. Para un día que también dejó mucha información, en un ratito vamos a hablar de un tema vinculado a los operativos policiales, a la protección también del personal policial y cuál es la reacción que puede tener la policía ante ciertos hechos de violencia, hasta dónde pueden llegar. ¿Cómo se pueden defender también? Claro, cómo se pueden defender, por qué esto a partir de un hecho que se dio y que dejó a un personal policial, a una mujer policía herida. Sí, vamos Lastimada. a ir mencionando antecedentes también de este caso, además de algunos hechos políticos de relevancia también durante esta jornada que como siempre van surgiendo, van apareciendo, incluso en el plano internacional también, Diego. Exactamente, porque en Estados Unidos, ojo a lo que se viene, bastante delicado, hay un proceso abierto contra el expresidente Donald Trump, hay situación de tensión también, no solamente en Nueva York, sino también en otros lugares como en la Florida, donde también se dan manifestaciones, protestas, en Washington también. Recordemos que tendrá que enfrentar cargos ante la justicia norteamericana. El expresidente Donald Trump le acusan básicamente de haber sobornado a algunas personas para que callen sobre ciertas situaciones. Sí, y él tuvo que acudir a declarar, se declaró no culpable. En este caso que ya venimos siguiendo desde ayer, vamos a estar en instantes nada más dando todos los detalles, hablando también con analistas que nos comenten un poco para entender la trascendencia por sobre todo y lo que va más allá de los hechos en sí que se presentan el día de hoy y que están dando muchísimo de qué hablar relacionado al expresidente. Porque es histórico lo que pasa con él. Aparte enfrenta cargos que lo podrían llevar a prisión. Y no olvidemos de cualquier manera que Donald Trump tiene pretensiones de volver a la presidencia. Puede, no puede, estando imputado, estando eventualmente privado de su libertad. Vamos a hablar de eso y mucho más en esta jornada de Puntos de Vista, por supuesto, con todos ustedes.
Bueno, estábamos viendo un poquitito lo que el disparador, podríamos decir, la situación que tenemos con un caso puntual de una mujer policía agredida, como estaban viendo ustedes. Sí, esto ocurría en Fernando de la Mora. Exactamente. Involucraba a otros agentes más también de la Policía Nacional, por lo menos 4, en este caso en el barrio Cerrito de Fernando de la Mora. ¿Qué fue lo que pasó? Para dar un pantallazo rápido nada más y después ya entrar de hecho en el tema de lleno. Estas personas, estos agentes estaban intentando detener a un hombre identificado de haber sido el responsable supuestamente de un robo. Robo grabado con machete en mano. Responde a un alias medio televisivo en realidad, que es el Cuajinais. ¿A vos te suena eso, no? Sí. Todavía. O sea, Sí. Acá no hay una brecha generacional. No. Bien. Bueno, Con alivio cuento entonces. El Cuajinais la gente recordará. Exactamente. Bueno, intentaban rescatar a ese hombre que fue detenido por el hecho de robo. Sí. A partir de allí es que todo el vecindario intenta defender a ese hombre y sale al paso de los efectivos policiales. De hecho, había otra persona más también, aparte del Cuajinais, detenido, eran 2. Los vecinos intentan defender a ambos y es allí donde se presenta finalmente este caso de mucha violencia entre civiles, los vecinos que intentaban defender a estas personas y efectivos policiales, particularmente una vecina, una mujer, junto con otra mujer efectivo policial. Y se ve mucha violencia contra el personal policial que estaba ahí. Y también mucha gente decía, ¿y qué hacía su compañero? Vamos a hablar de eso en un ratito. Pero tenemos antecedentes de otros hechos de violencia contra el personal policial. Las imágenes que estamos ahora compartiendo con ustedes son del año pasado, de zona de Cazapá, donde también hubo la agresión a un personal policial. Sí. Es lo que estamos pudiendo compartir ahora con ustedes. Se trata de 3 personas que en aquella ocasión, en el mes de marzo, agredieron a un joven bombero en el estacionamiento de una bodega ubicada en Cazapá. La golpiza se habría dado porque tenía el cabello largo y algunos tatuajes en el cuerpo del hombre. Posterior a eso, finalmente es que se da la agresión a un efectivo policial, esto en la zona de Cazapá. Así mismo, un ¿Tiene grupo... ambiente? ¿Tiene audio? Ahí se ve. Era otro hecho de agresión de algunas personas increpando a efectivos policiales en la zona de Cazapá. Y tenemos otro antecedente también para compartir con ustedes. Esto ocurrió en zona de Mingaguazú, departamento del Alto Paraná, donde unas personas aparentemente en estado de ebriedad, creo que al final fueron 3 los procesados por la fiscalía, también agredieron a un personal policial. ¿Escuchamos? Sí, a ver.
No sé. Ma è di quando era di veicolo? Ambè autorizzazione mandeco. Bueno, aparte de este caso, hay otro también en el Alto Paraná, que fue en diciembre del año pasado. Silvia María Bogarín, de 52 años. De hecho que la imagen de ella y el caso también se conoció y se difundió bastante cuando ocasionó un percance sobre la avenida San Blas. La gente al ver este video va a recordar, sin Claro, porque duda. ella estuvo, aparte de antecedentes, en otras ocasiones también ya estuvo involucrada en algún tipo de problemas con la justicia o con la autoridad, mejor dicho. María Silvia Bogarín, la loca de la Fortuna le decían. Ese era un apodo que corría. Tuvo un accidente, o protagonizó un accidente en horas de la madrugada y termina también con una agresión a un policía que también luego la agrede a ella. Sí. Termina la cuestión como fuera de protocolo, digamos, ¿verdad? Fuera de lo que son también las normas policiales sobre las cuales sí vamos a estar preguntando y hablando. Exactamente. Este es otro antecedente más cercano en el tiempo, como bien decía Fer, un video que se hizo muy conocido en su momento. La mujer estaba conduciendo el vehículo aparentemente en estado etílico y se negó al alcotés. Ahí estamos viendo cómo ella baja, empuja a los efectivos, lo increpa, después procede a golpearlo y se da la reacción también. Sí. Gente que salió a debatir muchísimo acerca de este tema. Si es la forma, Claro, por eso es que hacemos la pregunta, ¿cómo es que deben reaccionar? Claro. Porque también veíamos en este último caso de Fernando de la Mora que la mujer, la policía, también se tomaba y era como que se agarraban mutuamente con las otras mujeres. la constante da la sensación que el principal problema es cuando llegan en igual cantidad de número que las personas que están o en inferioridad, es donde solemos ver este tipo de reacciones, tipo mano a mano, incluso algunos de pelea. Sí. Y nos preguntamos qué tiene que hacer la policía, cómo tiene que actuar y cuáles son las pautas, porque la policía tiene protocolos, de hecho, para actuar. Y también vamos a preguntar por los límites legales. Ya tenemos varios antecedentes, no son todos, hay más Claro. hechos de violencia contra la policía, ni qué decir en espectáculos deportivos y demás. Claro. Y Ahí termina también detenida ella. del otro lado vas a tener gente que te diga, pero hay también policías que terminan agrediendo, haciendo procedimientos irregulares. contra Recuerdo un algunas caso personas. que en ese caso creo que fue de militares que cubrimos en la zona primaria de la aduana de Ciudad del Este. También hubo problemas en algún momento. Sí. Y ahí siempre la discusión, algunos dicen, pero qué inútil la policía, dicen algunos. ¿Cómo nos hacen respetar? ¿Por qué no le hizo esto? ¿Por qué no le garroteó? Y tenemos que preguntar hasta dónde se puede actuar y cuáles son los límites en estos casos. Lucio me conoce, sacale de la Bueno, ya tenemos los antecedentes suficientes, los disparadores suficientes para hablar de este tema. También la gente nos va a comentar si ha tenido experiencia de este tipo en nuestra línea de WhatsApp. Exactamente. Y queremos empezar ya conversando acerca de esto, consultando a gente que sin duda va a tener un poco también cómo mostrarnos el camino y darnos algunas de las respuestas. Y queremos saludar ya a nuestros invitados que esta noche nos acompañan. Les agradecemos muchísimo la presencia. El comisario Hugo Aguilera, director general del Instituto Superior de Educación Policial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, un saludo a la mesa y mis respetos a la teleaudiencia. Gracias, comisario, muy amable por venir. Gracias. También nos acompaña el oficial inspector Alfredo Gómez Pessoa, instructor de tácticas y técnicas policiales. ¿Es así? ¿Qué Así tal? mismo. ¿Cómo Muy le va? buenas noches para la teleaudiencia. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. El oficial vino cargadito, decimos nosotros. Sí, completamente preparado.
después, Sí. que nos puede ir detallando, ¿sí? Acá algunos con algún pasado medio se asustaron. No. La verdad que algún recuerdo de algo me parece. No, pero vamos a hablar de eso un ratito. Bueno, Un ratito. y también le saludamos al abogado José Casañas Levi, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, abogado. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Gracias. estás? Todo bien, excelente. Muchas gracias, doctor. Arrancamos, a mí me gustaría primero, doctor, ¿es delito algún tipo de agravante agredirle a un policía, a los uniformados? ¿Tiene alguna agravante particular, digamos? Bueno, quiero empezar diciendo que lo que vimos es realmente una aberración. Es decir, y creo que antes de hablar del delito en particular, hay que explicar que ningún ciudadano puede utilizar la fuerza en nuestro país porque la Constitución lo prohíbe. Solamente la policía puede utilizar la fuerza porque es parte de la fuerza pública con las Fuerzas Armadas, pero en el orden interno, en el orden público se llama, solamente la policía puede usar la fuerza. La única excepción que existe para una persona que no es de la fuerza policial es en el caso de legítima defensa. No hay otra posibilidad. Es decir, nadie puede alegar que tenía que impedir algo, como en este caso. Esto es realmente una barbaridad, es un delito, está previsto en el Código Penal, en el artículo 296, solamente el tema de resistencia, que es oponerse mediante la fuerza al cumplimiento de un oficial que está haciendo cumplimiento de su deber. Ya oponerse es un delito. Claro, con la fuerza. En este caso son policías, puede ser un oficial de justicia, puede ser un juez, puede ser un fiscal, ¿sí? Y tiene una pena relativamente leve, que es hasta 2 años, y si hay peligro para la integridad física grave de la persona agredida, puede llegar hasta 5, ¿sí? Pero yo insisto siempre en que más que hablar de la pena posible, la conducta es totalmente intolerable y lastimosamente es algo, como ustedes mostraron, que está bastante extendido, ¿verdad? O sea, la agresividad de la gente respecto de particulares y también de la autoridad es totalmente insostenible, me parece, ¿verdad? Sí, incluso ya sacando un poco el rol de policía, más es bastante fuerte ver que una persona sea agredida así, con esa saña y brutalidad, ¿verdad? Cualquier persona. Ver esto, la verdad que es bastante fuerte. ¿Y qué pasa con la formación? ¿Qué pasa con la policía de estas situaciones? Hay un manual, ¿verdad? Ustedes tienen un manual. Sí, justamente estábamos haciendo un análisis de todo esto y estábamos compartiendo con algunos docentes de la academia de que cada situación que pasa es una oportunidad justamente para hacer un análisis y para trabajar referente a eso. En ese sentido, la afectada es una oficial que estuvo por nuestra academia hace apenas 1 año y poquito más. El caso de Fernando Lamor. Sí, de Fernando Lamor, es una oficial que egresó en el año de 2021. O sea, que una persona con los conocimientos y las capacidades necesarias en cuanto al trabajo en el procedimiento, en el trato con delincuentes. Justamente tratando de poder ejemplificar o visualizar, le traje al oficial inspector Gómez Pessoa, quien es instructor de esa rama. En la Academia de Policía nosotros tenemos, en los 4 años, tenemos una asignatura que se llama Técnicas y Tácticas Policiales, tanto para la parte urbana como rural, y son situaciones como esta la que nos deriva a ir actualizando y optimizando esa capacidad, por así decirlo. Hay errores visibles ahí en el procedimiento. Con el respeto debido a la persona agredida, ¿verdad? Porque acá el principal error o el principal tema es que no se le puede agredir a nadie, como bien decía el doctor, y menos a ese nivel. Pero en cuanto al procedimiento, a la forma de operar, ¿ustedes notan alguna falla ahí? Diego, el problema está muchas veces de que en el aula no tenemos el estrés del momento, no tenemos los agravantes que están pasando y tratamos nosotros de ejemplificar, tratamos de darle esa vivencia siempre. Y hablar de errores o situaciones es un poco lanzarse a una suerte de subjetividad. Capaz que yo diga que la persona evitó un mal mayor, sacaba su arma, le mataba a alguien, disparaba a alguien. Dijo la persona que estaba cuidando su arma, para evitar también que la persona que estaba tratando de agredirle pueda llegar a utilizar en contra de los demás. Existen situaciones que desde el aula en sí uno puede decir qué hacer, cómo hacer,
pero al estar ya en el lugar es distinto. Además, una cuestión muy subjetiva también, como usted decía, no sabe uno como ser humano cómo va a llegar a reaccionar en ese momento. Sí. Sea uniformado o no. Así mismo es. Y así como dijo el doctor, a veces en la legítima defensa cualquiera se puede defender, pero encontrarle a una persona indefensa y ya con alevosía lanzarse sobre la misma, ya van a aristas totalmente distintos. ¿Cómo tiene, cómo debería o qué le enseñan ustedes respecto a la reacción en este tipo de casos al encontrarse haciendo, en escenarios sensibles, en momentos en donde los ánimos están caldeados? Sí, en la Academia Nacional de Policía y en el Colegio de Policía están los que son instructores que trabajan en la parte de entrenamiento y los que están en el aula que son docentes, ¿verdad? En el entrenamiento, en el 70% se hace entrenamiento de técnicas y en lo táctico se hace simulacros, que podría ser un simulacro como esta. Pero lo que hay que entender es de que cuando se le entrena a una persona para que pueda defenderse y pueda proteger a otra persona, tenemos que trabajar dos aspectos, ¿verdad? La parte, o sea, tres aspectos. La parte de entrenamiento que busca habilidades físicas y la parte psicológica también y la parte fisiológica. O sea, un policía no deja de ser un ser humano y evidentemente en una situación como esta no puede prever todo, ¿verdad? Entonces la gente muchas veces desde afuera puede mirar y puede hasta criticar, ¿verdad? Y decir, ¿por qué no reaccionó de tal manera o tal forma, ¿verdad? Qué inútil el policía. Exactamente. Lo que pasa es que en el terreno, como dice mi comisario general Aguilera, uno decide qué hacer, ¿verdad? Entonces, también en lo psicológico, un ser humano ante una situación de ataque, cuando está en peligro su vida, entra en un efecto que se llama efecto túnel. Es decir, uno se enfoca en el peligro y hasta se olvida de quién está a su lado o a quién le puede pedir que le esté ayudando, ¿verdad? Eso es lo psicológico. En lo fisiológico, por supuesto que está en la parte del corazón, puede latir más fuerte, la adrenalina juega en contra también, ¿verdad? Tal vez eso no sea justificativo, ¿verdad? para un profesional, pero sí eso ocurre en una situación real, ¿verdad? Pero les dan algunas claves. Exactamente, y el entrenamiento es buscar habilidades en el futuro oficial de policía, sea en defensa personal o uso adecuado de su arma de fuego. Y en este tipo de situaciones, las herramientas que uno pueda tener también ayudaría mucho, ¿verdad? Para una defensa. Y el tiempo también de, supongo, el tiempo sí, porque esto ocurre en lapso de segundos, claro, ¿verdad? O sea, uno se va para hacer un procedimiento sí, y no puede prever todo, ¿verdad? Imagínense una cantidad de personas, 5 o 6 que esté encima tuyo, ¿verdad? Y después está la parte legal, ¿verdad? Claro. Estamos facultados a utilizar la fuerza, pero están los niveles, ¿verdad? Que uno debe adecuar también su procedimiento con respecto a eso. Doctor, porque la policía también puede incurrir en situaciones Claro, eso típicas, estaba ¿verdad? pensando cuando estaba explicando el oficial. Hay un primero la infracción disciplinaria, ¿verdad? Administrativa interna, sí, que seguramente va a evaluar la policía si el procedimiento fue correcto o no, qué es lo que hicieron los dos oficiales que estaban ahí, si estuvo bien lo que hicieron. En la planificación del arresto, si fue correcta o no, ese también creo que es un elemento muy importante. Dónde se iba a producir, si se estudió realmente el ambiente, cosas así que, bueno, uno de afuera, como dice el oficial, puede ser sencillo, pero ellos lo evaluarán. Y después está la parte ya legal, ¿verdad? La fuerza pública, como estaba explicando el oficial, tiene que ser siempre proporcional. Es decir, el que ejerce la fuerza que tiene autorización por ley y por constitución, lo tiene que hacer en la medida de la necesidad. Y ahí entra la parte del entrenamiento, de la experiencia, de la psicología, ¿verdad? De la tranquilidad que pueda tener, porque si se excede, ¿sí? Y ahí entra el conflicto del oficial, ¿verdad? Si se excede, él puede cometer lo que se llama lesión en ejercicio de funciones, que es un delito mucho más grave que el de resistencia y le puede hacer perder la carrera, ¿verdad? Por decirte, el hecho de que una persona esté imputada, puede ser cualquier funcionario público que esté imputado, automáticamente tiene que estar suspendido en el ejercicio de sus funciones. Entonces, es un tema muy, muy sensible. Delicado, ¿eh? Claro, aunque parezca un análisis así que uno puede hacer superficialmente, tiene muchas aristas. ¿Está protegida la policía en términos legales o tiene suficiente protección si miramos de ese lado, digamos? Yo, justamente estábamos hablando con el comisario antes, yo creo que tiene suficiente protección legal. Lo que seguramente falta es acordar un poco con las demás instituciones y también una comunicación social,
Creo que eso, por ejemplo, porque si no, este tipo de cosas veríamos menos. Y vemos de manera muy frecuente. Es decir, la gente no llega a dimensionar lo que representa agredirle a una autoridad o lo que sea. Entonces, hay muchos factores sociales que influyen en esto. Nosotros podemos poner 1000 decretos, 1000 ordenanzas, 1000 leyes, pero si no hacemos la concienciación social, ¿verdad?, no vamos a lograr el cambio de comportamiento, que es lo que yo observo cuando veo este tipo de situaciones o agresiones entre particulares, ¿verdad? Protección legal, yo no creo que falte. Creo que sí se podría insistir un poco más en el entrenamiento del conocimiento de la ley, ¿sí?, de parte de la policía, y también del conocimiento de la ley de parte del ciudadano. Claro, porque también tuvimos hechos de gatillo fácil, como se le dice. Claro. Por eso yo creo que hay que resaltar acá un dato no menor. La declaración, yo leí nomás en un periódico digital, la actuación de la policía, de la mujer agredida, fue realmente impecable. En el sentido que ella en ningún momento ni intentó ni nada quitar el arma, al contrario, trató de evitar que no le quiten. Es decir, esta persona está súper bien entrenada. Yo creo que no pasa por la víctima acá, sino que tal vez hay que hacer otro tipo de evaluaciones. Interesante, y solidaridad con ella también, ¿verdad? Porque Sí. estamos hablando y nos olvidamos que es una persona a veces que Claro. sufrió una golpiza realmente. Cumpliendo su obligación legal, ¿verdad? Claro, pero yo la verdad que no había pensado que en realidad fue pacificadora hasta Sí. la forma en que soportó esto, A ¿verdad? pesar de que estaba en una situación de agresión. Porque hoy el comentario en general fue que inútil la policía. Creo que es Porque- un comentario errado ese. Sí, pues sí, a mí también es errado. Ahora, no es peligroso y debe ser un tema operativo. No deberían ir entre más personas este tipo de operativos, entre más efectivos policiales. Justamente, Diego, nuestro gran drama a nivel, no solamente nacional, a nivel regional, es el déficit en cuanto a recursos humanos en la policía. Nosotros estamos teniendo un poquito más de 25.000, 26.000 efectivos dentro de toda la Policía Nacional, cuando, según todos los estudios que se han hecho, debería ser aproximadamente entre 60 a 65.000 efectivos. Yo estuve hasta hace poco como director de policía de un departamento que es Itapúa. Nosotros teníamos 750 efectivos para 116 comisarías. Pero, a diferencia de la zona metropolitana, justamente este tipo de conflictos, este tipo de problemas no son comunes ahí. Y como dijo el doctor, a veces toda esa situación de ir a encontrarse con diversos tipos de paradigmas, situaciones que uno ni siquiera pensaba que iba a encontrar, le obliga a uno a improvisar. Y esa improvisación, yo creo que en el caso de esta oficial, por más que una oficial nueva, por así decirlo, realmente fue para una, no pacificadora, pero sí para evitar males mayores. En ese sentido, yo creo que aplicó, diciendo totalmente con aquellas personas que dicen de que flojeó, que no tuvo el coraje, que hubiese hecho uso de su arma. Para cualquiera es fácil decir, pero uno tiene que ser un poco empático y ponerse en el rol de esa persona, porque el post, lo que viene después, todo lo que puede erradicar eso, lo que puede acarrear, es lo que a veces a nosotros nos lleva por distintas situaciones. Además es muy frágil o muy fina pareciera ser la línea entre lo que puede llegar a ser un hecho ya de brutalidad policial cuando se excede la fuerza y otro de qué inútil que es el policía que no se defiende o no usa su arma, ¿verdad? Es una línea muy delgada por ahí que ya Pero se puede... hay que recordar también, vuelvo a decir, en beneficio de la oficial, la policía tiene un protocolo de uso de armas. No es que en cualquier momento va a quitar el arma. Es más, es una disposición muy específica, y el oficial nos va a explicar, es muy específica y es muy restringida. No es que en cualquier momento el policía puede quitar un arma de fuego. ¿Y las Taser qué pasó con la pistola de electroshock? Creo que le decían, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos para mencionar el tema de nuestro manual de uso de la fuerza. El manual de uso de la fuerza en la policía del mundo se tiene, porque se maneja niveles de uso de la fuerza, ¿verdad? Y estamos nosotros facultados a utilizar la fuerza. La ley 222 nos faculta a utilizar la fuerza, y también en el Código Procesal Penal menciona en el artículo 298, ¿verdad? El uso de la fuerza y el arma de fuego es otra cosa, ¿verdad? El arma de fuego como último recurso se utiliza cuando hay un peligro inminente, ¿verdad? En el manual de uso de la fuerza justamente divide 3 tipos de peligro. El peligro latente no visible, que es para toda actividad policial.
un peligro latente visible, que puede ser una persona que tenga un cuchillo en mano, pero que no ataca, ¿verdad? Hasta podría ser una persona con arma de fuego en mano que apunta al suelo y que no esté amenazando a nadie, ¿verdad? Entonces eso es considerado peligro latente visible. O sea, yo veo el peligro, pero aún no estoy autorizado de repente para utilizar el arma de fuego. Ahí todavía no se puede usar. Exactamente. Y ahí está el peligro inminente, ¿verdad? Que es cuando ha dado inicio a una agresión y no para. Eso no implica, porque esas son las culturas muchas veces y se malinterpreta, ¿verdad? O sea, que pensar que un policía tiene que esperar que el infractor le dispare primero para que él pueda defenderse es algo ilógico. Entonces el peligro inminente es, dentro del contexto policial, es el solo hecho de dar inicio a un ataque que pueda atentar contra la vida del policía o tercera persona y continúa, no para. Entonces ahí entra la neutralización, la facultad que se le da a la policía para neutralizar a una persona para defender la vida del policía o de tercera persona. Neutralizar? Y neutralizar es una forma de hacer parar la agresión de la persona. Sujetar, por ejemplo. Exactamente. No precisamente, o sea, la intención del policía no es precisamente matarle a una persona, porque la misión que tiene es justamente proteger vida. ¿Y perdón, vos podés disparar para neutralizar, por ejemplo? Y eso justamente, ¿verdad? O sea, si yo le disparo a una persona como último recurso, es justamente porque la ley me faculta a mí como policía, como fuerza pública, a utilizar el arma de fuego para defender mi vida. O sea, al disparar, la intención tal vez no va a ser el matarle a una persona. La intención es hacer parar esa agresión. Pero ¿qué sí puede ocurrir consecuencia de ese disparo? Puede ser que se le dispare, o sea, el disparo haya sido en una zona letal o no letal. Muchas veces los errores que desde afuera se dice, o sea, que ¿por qué no le disparó a la pierna? O sea, en el momento una persona que se defiende psicológicamente o fisiológicamente no va a tener el tiempo suficiente para decir, tipo que está programado, ¿verdad? Y decir, voy a dispararle a las piernas. O sea, uno cuando está en un peligro inminente se defiende, ¿verdad? Hasta por instinto, podríamos decir, un instinto de supervivencia. Ahora, un profesional, el entrenamiento que tiene va a tener que ajustarse a los niveles de uso de la fuerza, ¿verdad? Que justamente tiene una graduación que puede variar, como le estaba diciendo, ¿verdad? En el lugar uno se va siempre con una mentalidad de que puede ocurrir algo peor, ¿verdad? Porque no se puede prever todo. Entonces el primer nivel de resistencia que está descrito dentro del manual de parte de un intervenido es una persona con actitud negativa, una persona que se niega a un control policial. El nivel que corresponde para el personal policial, ¿verdad?, como facultad que tiene, es la verbalización. Y la verbalización que se va hasta un poco antes de utilizar un arma de fuego. Porque hay situaciones en donde sí se puede hacer uso de arma de fuego. El solo hecho de desenfundar un arma de fuego ya se podría considerar como que yo estoy utilizando mi fuerza, en este caso la herramienta del arma de fuego, ¿verdad? Pero no precisamente que yo al desenfundar tenga que disparar. Pero eso es cultural también, porque de repente si el policía de Paraguay desenfunda su arma y esté apuntando a alguien para ganar tiempo, la gente a veces va y denuncia por amenaza, y no corresponde a una amenaza, porque es un profesional el que está usando. Uno se va en Brasil o ve otra policía de otros países, el desenfundar un arma de fuego y apuntar no implica que precisamente que va a disparar. Es una forma de ganar tiempo, porque en un lugar, dependiendo de la situación y del contexto, uno no puede prever, o sea, no puede saber qué puede ocurrir, ¿verdad? Entonces son por medidas de seguridad. Entonces el primer nivel, como le estaba explicando, ese es de resistencia. Actitud negativa corresponde a verbalización. El segundo es, de parte del intervenido, una resistencia pasiva, que puede ser una persona que se niega a acompañarle a la policía, al policía a la comisaría. O sea, puede ser una persona que se sienta ahí en el suelo y se empaca ahí, ¿verdad? Una resistencia pasiva. Y también debajo, en ese segundo nivel, está la resistencia negativa. Una persona que se estira, una persona que empuja, que no daña mucho físicamente al policía o a la autoridad, ¿verdad? Y el nivel que corresponde para el policía es un control físico. Bueno, llave. Y se habilita el uso de un químico que se llama spray pimienta, que a nivel mundial se utiliza, ¿verdad? Oficial, sobre eso, porque hay también gente acá que va opinando y dice, pero en los videos se ve, en este caso en particular, que no hubo una neutralización, hubo un estironeo, incluso un empujón allí a una persona, a un civil, por parte de un policía, hombre, a una mujer. Sí. Y después se ve que la policía, ya en su intento por defenderse seguramente, es que empieza a estirarle también el cabello a ellas.
y se crea ese roce. ¿Cómo debió haber actuado en ese caso? No hablamos de cosas perfectas, pero... Y eso justamente, ¿verdad? En este caso, al menos, la resistencia de parte de esta persona que obstaculizaron un trabajo policial, ¿verdad? Legalmente constituida, constitucionalmente establecida como una institución encargada de la seguridad interna de la nación, corresponde a una resistencia activa grave. ¿Por qué? Porque no fue solamente un empujón de parte del personal policial, sino le agredió al personal físicamente. Entonces ya entraría ya un control físico, ¿verdad? Pero de intenso control, ¿verdad? Control físico intenso, ¿verdad? Que podría ser una técnica de defensa personal, pero la decisión en el momento uno toma, ¿verdad? Por eso yo no puedo decidir por usted o por un personal que esté ahí, ¿verdad? O sea, decir debió actuar así o debería actuar de esa manera es un poco subjetivo, como dice mi comisario general, Aguilera. Pero lo que correspondería es justamente se puede utilizar la fuerza. Muchas veces la gente dice, no, el personal policial utiliza la fuerza y por supuesto va a haber de un lado ya muy violento tal vez, ¿verdad? O sea, y no es tanto así. Un segundito, lo queremos interrumpir. Ya quiero que después nos expliquen lo de la Taser. Sí. Pistola de electroshock creo que era el nombre, término legal también, hubo discusión. No sé si está reglamentado el uso, ya nos van a contar en un ratito porque habló justamente Cristina Pereira, es la oficial que fue agredida y contó un poco de lo que le pasó cuando fue atacada por esta turba. Vamos a escuchar. Mis compañeros están realizando el procedimiento de aprehensión de una persona de sexo masculino, el quien fue identificado plenamente por las víctimas de haber cometido el supuesto hecho de robo agravado. Interín en el que otras dos personas masculinas tratan de obstaculizar el procedimiento policial y con el fin de que se le suelte nuevamente a esa persona. Llegamos al lugar, se procede nuevamente a la aprehensión ya de estos dos sujetos quienes estaban obstaculizando el procedimiento policial. En ese interín ya se acercan, no sabría decir si son familiares o personas ajenas a este sujeto, una señora quien intenta también obstaculizar el procedimiento, intenta estirar y liberar nuevamente al sujeto momento en que yo decido intervenir y separar a esta señora. Ya me sobrepasan, me empujan, me desequilibran en contra de un cementado y me echan. En ese interín lo que trato de hacer es proteger mi arma de fuego para que no quieran tratar de utilizar o sustraer de mí. También protejo la parte de mi cara para no tener ninguna lesión tan grave como se dice de acuerdo al hecho sucedido. ¿Cuántos agentes policiales estaban, masculinos y femeninos? ¿Cuántos agentes estaban ahí en ese momento? Y estábamos una cantidad aproximada de 10 agentes. 10 aproximadamente. Sí, éramos 2 patrulleras, ya que se había solicitado apoyo. Justamente estoy en la espera del llamado de la Fiscalía para poder realizar mi ampliación de mi denuncia y poder sindicarle ya a estas personas. Posterior al hecho, fui de manera inmediata al hospital de Villa Elisa, donde se me realizó el diagnóstico médico, así también en una clínica privada odontológica. Y posterior, al día siguiente me fui a ratificar todo en el hospital Rigoberto Caballero para realizarme algunas tomografías y rayos X. ¿Tuviste varios golpes en el ojo, Luis? Tengo algunos hematomas. Bueno, la Fiscalía debería actuar de oficio acá, doctor, o este es un tema de acción penal privada, digamos. No, es de acción penal pública. O sea, el fiscal de turno tiene que hacerse cargo de inmediato del caso, ¿verdad? Para eso están los fiscales de turno. O sea, hoy estas personas tendrían que estar ya imputadas. Es decir, todas estas personas, si fueron individualizadas, y aun cuando no se sepa su nombre, que es una manera de individualización, tienen que estar imputadas por la descripción física y después se le puede identificar. Pero este es un caso, a mi criterio, podemos disentir con otros colegas, ¿verdad? Pero yo creo que es un caso que amerita una orden de detención y que comparezcan a declarar lo más rápido posible. No, o sea, el Ministerio Público no puede mantenerse mirando este tipo de cosas porque son ejemplos que corren muy rápido, ¿verdad? Y aparte, a lo mejor es un gesto también como sociedad, así como somos duros con la policía, durísimos somos con la policía cuando actúan mal.
también que sientan que hay un Ministerio Público que también les defiende o que está interesado en lo que les puede Es pasar. que la única institución que puede ejercer en este caso la acción desde el punto de vista judicial, penal, es el Ministerio Público. Y puntualmente el fiscal de turno, que no sé quién será, pero él tendría que estar ya hoy buscándole a estas personas o imputándole, es mi opinión, ¿verdad? Porque es un hecho flagrante del cual se tiene imágenes, se le ve claramente a estas personas, por más que no se sepa su nombre, ¿no? Bueno, en un rato vamos a estar nosotros también mostrando cómo es la neutralización. Vamos a hablar de la famosa Taser también, que a mí me genera muchísima curiosidad porque nunca vi de cerca y tengo entendido que tenemos acá a mano. Así que vamos a ver un poco las distintas reacciones o procedimientos, mejor creo que es la palabra, que utiliza la policía ante ciertas situaciones. Y también en perspectiva con otros países. ¿Qué pasa en otros países? Porque siempre la gente, de hecho que acá Sí. llegan también algunos mensajes que dicen, anda a que la gente iba a hacer esto. En Brasil, de En hecho. Brasil, el mensaje que llegó, por ejemplo, que ellos decían, incluso la policía brasileña no tiene ningún tipo de agravio en ir más allá para defenderse. No ponderan, como decimos. No pondera, exactamente. Esto, por ejemplo, es un caso en Córdoba, Argentina. Una joven, una chica de 19 años que quedó detenida por golpear a un agente mientras todos sus amigos estaban allí participando de la situación. ¿Tiene audio ambiente? Vamos a escuchar. Sí, tu propio tío. La chocaste. Bueno, fíjense cómo queda después la mujer. Esto fue filmado por los propios jóvenes que después empiezan a correr algunos de ellos. Hay otro efectivo policial al lado que No hace mucho no demasiado. puede hacer, no. Porque empieza la agresión entre la joven y la agente policial, pero después ya se suman otras personas más. Esto fue durante un control de tránsito que hacían. Y después ya una turba empieza a ponerse encima incluso del agente policial. Tenemos otro caso para compartir también de la Argentina, de un policía que fue agredido por un grupo de jóvenes. Similar también. Sí. El auto en el que estaban circulando habrían intervenido. Esto fue en Zampacho. Sí. En Río Cuarto. Río Cuarto. De acuerdo a medios locales, la gente detuvo el vehículo luego de notar signos de conducción peligrosa. Los 4 ocupantes, visiblemente ebrios, lo atacaron hasta tirarlo al suelo e inmovilizarlo. Pero fíjate cómo le agarran. A él sí lo logran inmovilizar por completo. Y lo tienen ahí en el piso, sujetado. Se escucha en un momento dado sacarle el arma, le dice uno a otro. Algunos medios aseguraron que los ocupantes del vehículo venían de una fiesta no autorizada. Esta es otra situación. Hechos similares que pasan en la región también. Sí. Bueno, en Argentina hace horas estuvimos contando con ministros agredidos. Golpeado también. Vamos al siguiente. Bolivia. Esto en Potosí, el siguiente video. Específicamente se muestra como un conductor, también se habla de que estaba ebrio, golpea a esa mujer, a esa uniformada, que estaba hablándole desde la puerta del auto. Ella después, en un momento dado, termina siendo incluso arrastrada. Vamos a ver el video. ¿Quién piensas que somos? ¿Qué cosa? Deja de tocarme, ¿no entiendes? Deja de tocarme, mierda. ¿Quién está tocando? ¿Qué cosa? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estúpido. ¿Qué cosa? No va a ir, está apagado su celular. Ella me ha tocado a mí primero. Ella es policía, está borracho. Yo no estoy borracho. Ya, tranquilízate, nomás. Ya, tranquilízate. Que no me toques, pues. Ya no estoy tocando. Me has dado 2 puñetes.
Está filmado, policía, está filmado, está filmado, está filmado. Está filmado. Está filmado. Está filmado. Está filmado. Sí, anda al lado, no va a ir, está sacando su ya batería. Detector de... No, esta batería está sacando su batería. No va a ir a ningún lado. Sí, no va a ir a ningún lado. No va a ir a ningún lado, está parado. Bueno, esto es lo que pasaba en Bolivia también en este hecho de agresión. Le terminan golpeando, ensangrentada queda la oficial e incluso se pueden ver las botellas de vino que quedaron, que supuestamente tenía en el interior del vehículo este ciudadano que iba en Potosí, Bolivia, circulando alcoholizado, intenta ser detenido, pero la mujer termina recibiendo un golpe en la cara. Qué notable cómo de repente puede parecer la forma de comportamiento tan similar en los países, ¿verdad? La forma de agredir a las autoridades o de resistirse a ciertas situaciones. Y tenemos otro caso, esta vez vamos a compartir esto que pasaba en Uruguay, donde también tenemos un hecho para ejemplificar de lo que estamos charlando. Un hombre agredió a una mujer policía y la pateó. Esto pasó en un centro comercial. Ahí estamos viendo y compartiendo con ustedes, reiteramos, esto en Uruguay. Se acerca, le reclama, la empuja, la echa al piso y posterior a eso ya te da, fíjate cómo la patea. Otra vez otro efectivo al lado que termina después saliendo ya, pero sin poder intervenir mayormente porque esto pasó en cuestión de segundos. Nada más. Esto era lo que ocurría en Uruguay con una uniformada de 27 años. 2 patadas por lo menos ella recibió ya estando en el piso por parte de este hombre que viene y le reclama, ya ingresando desde la parte de afuera. Bueno, esto es lo que ocurría en diferentes puntos de la región. Imagino, comisario, que ustedes, de hecho, como dentro de la enseñanza en sí también que reciben, tienen cursos así a nivel internacional, con ejemplos de cómo ir reaccionando. Sí, se tiene, porque la problemática es a nivel regional, así como usted dijo. No es algo solamente nuestra. E inclusive, yo podría decir que como estamos acostumbrados a copiar lo malo de otros lugares, capaz que eso también esté ocurriendo. Y cada situación que estamos viendo, que llega a nosotros por medios audiovisuales, así, estamos utilizando en forma didáctica, tanto para poder prever, para poder establecer situaciones ya, para poder contener eso y adecuarlas a nuestra realidad. Se puede pensar que a veces esto de aguantar un poquitito los golpes, digamos, finalmente contribuye más a la imagen de la policía que lo que se pueda decir que es flojo. Porque si uno piensa en las reacciones que pudieron darse en estos casos, iban a ser reacciones graves también. Porque ¿qué le queda a un policía en estos casos? Le sacar el arma, una turba, y esto sabemos lo que puede terminar también, ¿verdad? No sé si siempre el uso de la fuerza, bueno, de hecho, no es tampoco que la fuerza en un primer momento, como estaban diciendo, ¿verdad? Hay momentos para actuar con fuerza, entonces, y hay otros momentos en que la policía tiene que intentar apaciguar, puede ser la palabra. Apaciguar. La regla general para la policía del mundo es agotar los medios menos extremos, ¿verdad? Tratar de solucionar en forma pacífica un conflicto que se pueda presentar, porque la misión policial puede servir y proteger. Pero si hay una agresión como esta, como vimos en los 3 videos, el personal policial está facultado para utilizar la fuerza. Ahora, de repente si vemos en una región, por ejemplo, quiero mencionar nomás, en Estados Unidos, por ejemplo, le habilita directamente ya a utilizar una pistola como lo que usted estaba mencionando y no se va a estresar a utilizar una fuerza física porque tiene tecnología. Entonces, incluir también tecnologías en el personal policial ayudaría bastante, mejor dicho, ayudará bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
va a poder hacer uso diferenciado de la fuerza. O sea, cuanto más herramientas yo tenga, de acuerdo al contexto de la situación, voy a utilizar diferentes tipos de armas. Pero, oficial, ¿no es también importante tener una mayor capacitación en lo que usted decía de psicología o salud mental de por ahí puede llegar a ayudar también en los efectivos para que tengan un mayor control o puedan ir teniendo escalas, por así decir? Sabemos que en un momento de por ahí se puede llegar puede llegar a aparecer algo imprevisto, ¿verdad? Algo no pensado, como usted decía, cada persona es diferente. Lo que ¿verdad? le estaba mencionando al principio de las competencias profesionales, hoy en día se apunta mucho a eso, ¿verdad? En todas las carreras. O sea, una formación integral. Entonces, si vamos a hablar de habilidades físicas, la única forma es entrenando, ¿verdad? O sea, usted puede entrenar tal vez un arte marcial, pero cuando hablamos del personal policial estamos hablando de defensa personal policial. Uno puede tener las habilidades, 100% tal vez, pero en el terreno, en la realidad, sí o sí va a entrar la parte psicológica y fisiológica, como le estaba mencionando, ¿verdad? Y se puede ver una reacción diferente de una persona entrenada o no, seguramente, ¿verdad? La Policía Nacional está entrenada, eso es categórico, tienes entrenamiento, ¿verdad? Entonces, los niveles de uso de la fuerza es lo que justamente va a hacer que, de acuerdo al contexto, uno actúe. Porque tal vez la ciudadanía en su comentario va a decir, ¿por qué no le propinó tal vez una patada, claro, un golpe, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, al menos, la decisión uno va a tomar de cómo va a defenderse de una persona, ¿verdad? O sea, al verle en los videos de la otra policía, podríamos decir, ¿y por qué no reaccionó de esta manera? Claro. Y bueno, es la decisión que él tomó en ese momento, porque en muchos casos tomar una decisión de usar la fuerza tiene su consecuencia también, ¿verdad? No solamente no administrativa, no es que el personal policial tenga miedo de que se le sancione, ¿verdad? Sino que es mucho mejor solucionar una situación en una forma pacífica, ¿verdad? Para no entrar en un conflicto, porque violencia con violencia no trae ningún buen resultado, ¿verdad? Entonces, tampoco va a esperar el personal policial que se le esté pegando ahí no pueda defenderse. No es tanto así, o sea, que piense así la sociedad paraguaya, ¿verdad? No, el policía está facultado para defenderse. Las decisiones uno en forma particular toma en el momento, ¿verdad? Es difícil, por lo visto, cuando es abiertamente delincuencial el rival, vamos a decir, parece más sencillo incluso. Pero cuando son estas turbas de ciudadanos que uno piensa no están habitualmente fuera de la norma, sino que están teniendo una conducta, supone uno que no es habitual, ¿verdad? Es una situación extrema. Y además es que cuando es una turba, o sea, es mucho más complicado tomar una decisión de uso de la fuerza, ¿verdad? Evidentemente en estos casos no se puede utilizar un arma de fuego porque no se va a poder hacer un disparo, claro, indiscriminado hacia personas, hacia turbas, ¿verdad? Ahí entran las armas de menor potencial lesivo que por principio universal, hay un principio que salió de la ONU que se llama Principio Básico del Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tiene 26 principios. Son principios universales. En el principio 2 justamente habla de que el Estado o el gobierno mismo dote al policía de diferentes tipos de armas para que pueda hacer uso diferenciado de la fuerza y armas de fuego. Y también de equipos autoprotectores, ¿verdad? Doctor, la formación de la policía, a veces decimos mal a la formación, a veces escuchamos y nos quedamos gratamente, digamos, aprendiendo gratamente. Sí, realmente lo que necesitamos es más policías con el conocimiento del oficial. Porque ese también es a veces un déficit, ¿verdad? La persona que está en la situación, como dice él, no sabe o le excede la situación, ¿sí? Pero para tener esa capacidad tiene que tener formación. Eso es fundamental. O sea, si no tiene una formación óptima, no va a poder tomar una decisión correcta. Entonces, no es solamente un tema de conocer la técnica, sino también tener una formación integral del conocimiento de hasta dónde puede, qué no puede. El tema de las armas de fuego es categórico, ¿verdad? El uso de las armas en el protocolo de la policía en el manual es categórico. Solamente cuando su vida está en peligro o la vida de otra persona está en riesgo. De lo contrario, no puede ni siquiera quitar el arma. Es decir, es una cuestión súper importante, pero, repito, ojalá que nosotros tengamos mucho más policías como el oficial, porque él conoce perfectamente qué puede hacer, qué no puede hacer, en qué circunstancias. Pero ese es un trabajo, ¿verdad? Justamente el comisario está en eso ahora. Ese es un trabajo lento,
¿verdad? Difícil cambiar eso, hacerle consciente que la persona también, lo que decía Diego recién, dependiendo de la situación, cuando es algo de esperar, es algo más simple. Nosotros que nos vamos a la cancha sabemos que cuando está la montada es otro tipo el comportamiento de las personas que pasan por ahí. ¿Por qué? Y porque saben que ese es un grupo de choque. Entonces la disuasión es súper importante. Pero en casos como estos, es cierto, la generación de una turba de repente es algo impredecible, ¿verdad? Sí, se puede criticar seguramente el procedimiento y como digo, ellos lo harán, probablemente van a hacer un análisis interno, pero no sé qué tanto más se puede hacer en un caso extremo como este, ¿verdad? Tenemos una muestra también para compartir, para mostrar a la gente. Queremos hacerle pasar ya a nuestro compañero Fernando, que nos va a ayudar un poquito también aquí con el oficial. Sí. Adelante, Fer. Gracias, para ver un poquito Taser. cómo, sí. Y cómo tiene que reaccionar. Usted hablaba de algunas técnicas, incluso oficiales, ¿verdad? Sí. Podemos, no sé si pararnos, ver, mostrar un poquito con él, por una favor. Simulación De los niveles. Sí. Vale. Sí. Vamos a hacer una demostración por los niveles para que ellos van entendiendo, ¿verdad? A ver. El primer nivel que estábamos mencionando es una actitud negativa, que como todo ciudadano ahora tiene el derecho de darse alguna negativa seguramente al personal policial, porque a nadie le gusta el control, ¿verdad? Entonces, una actitud negativa de un personal policial es cuando solicita documento de identidad, ¿verdad? Y la persona normalmente se niega. Lo que se le enseña al futuro oficial de policía y a los suboficiales es justamente la verbalización adecuada, ¿verdad? De no tomar algo personal la negativa del ciudadano, ¿verdad? Porque es algo normal que un ciudadano también en su derecho se esté negando. Una negativa tranquila sería esta, exacto, una actitud negativa, se están negando. ¿Por qué yo le voy a entregar mi cédula de identidad? Porque esa es justamente la problemática. En otras gestiones el ciudadano entrega su cédula de identidad, pero cuando le requiere el personal policial no quiere entregar su cédula de identidad. Medio complicado de esa situación, ¿verdad? Esa es una actitud negativa. El segundo es una resistencia, como le estaba mencionando, pasiva, que puede ser que él se siente A ver, sentate un poco, Fer. se siente en una... No se quiere mover ahí. Se siente en una vía pública. Sí. Y está justamente obstruyendo ahí el paso de la gente y vulnerando el derecho de tercera persona. ¿Qué se hace en ese caso? Lo que establece el manual de uso de la fuerza es el control físico y habilita el uso del spray pimienta. ¿Qué tienen que tener los oficiales? Nosotros estamos trabajando justamente en nuestra policía para ir aumentando diferentes tipos de armas, ¿verdad? Entonces el spray pimienta va a ser como último recurso. Por supuesto la verbalización va hasta el último. El personal policial se acerca y le pide para que salga del lugar, ¿verdad? Y normalmente por supuesto que va a ser negativa porque esa es la estrategia que está utilizando, ¿verdad? Claro. Quiere llamar la atención o inclusive, ¿verdad?, de poder conseguir lo que él quiere. En todo caso, la decisión yo voy a tomar. Si yo quiero hacer un control físico, voy a hacer consciente, ni por más entrenado que uno esté, ¿verdad? Tampoco quiero que me comprometan mucho, ¿verdad? Tampoco soy un super policía, soy un ser humano, ¿verdad? Por más entrenado que uno esté, va a evaluar la situación. Él al menos es más grande que yo, evidentemente. Yo soy un poco más enano, ¿verdad? Entonces, yo decidiría utilizar el spray pimienta después de varias advertencias, porque es una autoridad policial el que le está hablando. Le voy a invitar. ¿Y ese efecto tiene en la persona? El spray pimienta. Sí. El spray pimienta me va a ayudar mucho para que justamente yo pueda aplicar alguna técnica de traslado. Y en todo caso, el personal policial, ustedes siempre van a ver que actúan por lo menos entre dos, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en este caso, al menos lo que no se puede prever es que yo al intentar sacarle a él, venga 10 personas más. Eso sí ya no voy a poder prever más. Pero si yo utilizo el spray pimienta, podríamos utilizar puntos de presión en una persona. Cosa que puede tener un efecto en una persona y en otra no. Por ejemplo, en una persona que esté bajo el efecto de estupefaciente no va a sentir un dolor, o sea, una presión en un punto de nervios. O sea, si a él al menos le duele, vamos a ver, quiero que haga esto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay un punto de nervios. Sí. Que al apretar, si a él le duele, por lo menos haceme así con tu... Al apretarlo así. O sea, sencillo. Podríamos, y con eso ya le pueden neutralizar. Yo le podría levantar acá. Levántese, ¿verdad? Sí, le aplico dolor. Y las llaves que habla del control físico, ¿verdad?
Todo va a ser algo muy relativo, que una persona, no sé, con una masa muscular totalmente diferente, ¿verdad? Y yo soy un personal un poquitito más de menos masa muscular, ¿verdad? Pero las técnicas sí funcionarían dependiendo de la situación y del contexto. Porque en la primera inversión, si yo al querer aplicarle una llave para levantarle, él pone resistencia, debería yo utilizar otro tipo de técnica, ¿verdad? Por eso es justamente las tecnologías. El spray pimienta me ayudaría mucho para que yo pueda justamente hacer un procedimiento más adecuado. ¿Y es legal eso, doctor, el spray pimienta? No hay... Armando Retal. Bueno, hay un concepto general. El concepto general es: la utilización de la fuerza está permitida, pero tiene que ser proporcional a la resistencia, que es lo que está explicando el oficial. Es decir, no puede ir, como él dice, directamente al daño físico. Lo primero es tratar proporcionalmente a la... Por eso se ve en otros países ese tipo de resistencia, porque esa es una resistencia pasiva. Entonces prácticamente le deja sin elementos a la fuerza pública. ¿Qué es lo que suele hacer la policía en esos casos? Entre dos le alzan, ¿verdad? Y le sacan, ¿sí? Porque ahí no hay ningún daño. El riesgo que empieza a correr el uso de la fuerza es cuando empieza a utilizar algo fuera de la resistencia pasiva, ¿sí? Por eso ahí realmente el entrenamiento es clave. Porque por eso es que vemos a veces, como digo, que la policía le retira. No es que le golpea, ni le empuja, ni nada. Le retira. Porque si hace algo más que eso, está expuesto a que después sea sancionado. Otras técnicas más. Y después justamente ahí ustedes ven los niveles de uso de la fuerza, no sé si ven ahí, ¿verdad? Sí, se puede, sí. Sí. Estamos hablando de la actitud negativa. Verbalización en color verde está hasta un poquitito antes de una fuerza potencialmente letal, ¿verdad? Porque el policía está autorizado, dependiendo de la situación, a utilizar a este nivel. Y después ven resistencia pasiva, que es lo que estábamos mostrando, negativa, una persona que no afecta todavía físicamente al policía, pero al querer yo aprenderle, al agarrarle en la muñeca, normalmente la persona se resiste y se estira. A ver si se estira, sí, pero con fuerza. Sí, por supuesto que en realidad cada persona se presenta de una forma más. Entonces, como le digo, al menos yo como instructor, las indicaciones que le damos al oficial de policía es siempre estudiar el contexto. La regla general es tratar de solucionar en forma pacífica los conflictos. El uso de la fuerza y armas de fuego es último recurso. Es el último recurso. ¿Y el caso de las taser? ¿En qué momento? La taser está habilitado en la resistencia activa grave. Uno que me esté atacando ya con una técnica de puño, patada, con un palo, cuchillo, ¿verdad? ¿Eso ya está operativo, perdón? Sí, está protocolarizado, está reglamentado y actualmente está utilizando personal de INSS. ¿Podemos mostrar? No sé si sí, podemos mostrar. Sin utilizar, ¿verdad? Sí, y quería terminar esto. Sí. Entonces, la técnica en este caso, por ejemplo, uno va a evaluar la situación, ¿verdad? Uno va a evaluar la situación y la decisión que tomen en ese momento. Diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de técnicas. Pero hoy en día que la mayoría de los ciudadanos también practican defensa personal, ¿verdad? Entonces el estudio del contexto es lo que hay que ver y la persona con quien uno va a intervenir, ¿verdad? La regla para el policía es siempre actuar de a dos. Y no es nada fácil, ni por más entrenado que uno esté. ¿Por qué? Porque como le estaba diciendo, está la parte psicológica y la parte fisiológica. Están entrenados, pero por más de que uno tenga entrenamiento en el lugar, es inexplicable. Claro, o sea, manual no es siempre. O sea, los efectos psicológicos y fisiológicos no se puede ignorar, ¿verdad? Ahora me tocó muchas situaciones así de tensión oficial en lo personal. Yo ahora mismo estoy operativamente trabajando, ¿verdad? O sea, también estoy como instructor y operativamente sí ya me ha tocado algunos, poco aún porque ¿Situaciones delicadas o no? ¿Señor? ¿Situaciones delicadas te tocaron? Sí, tuve una mala experiencia en el 2013 en una emboscada, ¿verdad? En donde falleció un personal policial. Esa fue la peor experiencia que tuve. Sí. Lo último ya, perdón, lo de el arma de electroshock, esa es la que tenés ahí, sí, la amarilla. Como le estaba mencionando, está reglamentado y está figura para su utilización en la resistencia activa grave. Muy controlado en nuestro país por tener la recomendación o por tener en cuenta la recomendación de Amnistía Internacional, que justamente pide que se controle más su uso, ¿verdad? Entonces nosotros... Que no se abuse. Que no se abuse. O sea, en otros países pues, se libera mucho en el sentido de que se puede utilizar en una resistencia negativa, ¿verdad?
Y nosotros no, nosotros regulamos la resistencia activa grave. Y es un arma de menor potencial lesivo. O sea, es no letal. ¿Y qué tan cerca tiene que estar para...? De fábrica tiene un alcance de 5 metros. La efectividad de alcance tiene 2 metros. Tiene 2 Esto cartuchos. no es una picana, ¿verdad? Es una pistola de electrochoque. Estas son los cartuchos, ¿verdad? Lanza 2 dardos, ¿verdad? Uno positivo y negativo. Y lo que hace el dispositivo es una descarga de 50.000 voltios y 0,0012 amperios. Lo que hace trabajar es el sistema nervioso muscular. ¿Qué hace? Le debilita. Hace una incapacitación neuromuscular. Eso es lo que es importante también entender, porque la gente lo primero al ver esto dice, no, ¿y qué pasa si es que tiene problemas del corazón? O sea, es lo mismo que uno me diga, ¿y qué pasa si es que el infractor de la ley te apunta con un arma de réplica, un juguete, y yo no voy a poder adivinar eso, ¿verdad? Claro. Entonces, para la tranquilidad de la ciudadanía, esto no afecta el sistema, o sea, el sistema nervioso muscular trabaja, entonces por lo tanto no hace que el corazón se agite mucho a la persona afectada, ¿verdad? A una persona por la cual se puede utilizar esto. A 2 metros más o menos le puede apuntar. Efectividad, sí. Y dura por 5 segundos de forma automática. Oficial, a todos se nos agitó el corazón cuando vimos eso. No, pero... Cuando explicaste la carga, todos nos quedamos ya helados. Por suerte somos gente... Y lo que normalmente 5 segundos está en forma automática, ¿verdad? De fábrica viene por 5 segundos, hace la descarga. Y esa es la ventana de oportunidad para el personal policial pueda... Pero sí es un arma muy efectiva. ¿En qué sentido? Porque hace una incapacitación total. No es lo mismo que utilizar una tonfa o una técnica de defensa personal, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo dura ese estado en la persona? Una vez que termina esos 5 segundos, tranquilamente uno se levanta, es como si fuera que te dan masaje. O sea, son 5 segundos. Claro. Pero son 5. ¿Eso dispara algo? Sí, tiene 2 dardos. 2 dardos que entran por la piel de la persona. ¿Como metales? Sí, es un pequeño metal, pero no afecta en forma, vamos a decirle, muy grave la piel de una persona. Pero sí es muy efectivo. Okay. Y que se está utilizando en Colombia, en algunos, creo que en alguna provincia de Argentina, Brasil también, Ecuador, Chile también tiene. Pero falta mayor cantidad también, me imagino, aquí para todos los efectivos, ¿verdad? Sí, y esto se está iniciando recién ahora, y mi comisario general Aguilera justamente nos apoya desde el ICEPOL para aprobar el siguiente, o sea, el segundo curso que vamos a hacer para el personal policial para ir capacitando más. Ok. Tenía una consulta más. Hay muchísimas preguntas. ¿Por qué no usan? Acá están pidiendo que nos expliquemos, nosotros pedimos por favor que no. Al aire no se puede disparar o probar sin apuntar a nadie. Ahora mismo tengo solamente cartuchos de operativo, no tengo cartuchos de prueba, pero sí pueden ver el funcionamiento, sí pueden enfocar si quieren ver, ¿verdad? Ahí. Es como un dispositivo electrónico. Okay. Se prende y al prender, o sea, el que utiliza en forma operativa tiene 2 láser. Que uno al apuntar a una persona sabe dónde mismo está apuntando. Y donde yo apunto se va a ver los dardos. Y lo que sí está permitido en otro país y nosotros acá prohibimos por reglamento es el uso de por contacto. Porque al hacer por contacto a una persona lo que va a producir es dolor. Trabaja el sistema nervioso sensorial. No sé si ustedes suelen ver la mayoría en venta, por ejemplo, la picana eléctrica que viene de defensa personal. Sí. Eso trabaja el sistema nervioso sensorial, por lo tanto produce dolor. O sea que lo que le produce a una persona es dolor, no una incapacitación. Pasó por el Congreso, ¿verdad? Sí. El uso de esta arma pasó por el Congreso. Nosotros estamos en contacto con el Ministerio del Interior, el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Mecanismo de Prevención contra la Tortura, y un representante que es la Organización de las Naciones Unidas. Justamente tuvimos reuniones con ellos para justamente introducir esta herramienta. Y es una herramienta que es considerada de menor potencial lesivo y no puede ser considerado, ahora no digo no puede porque es así, no puede ser considerado como la utilización de esto como una tortura en manos de un profesional, ¿verdad? Porque el operador va a tener que utilizar dentro de lo que es el nivel de uso de la fuerza. Claro, para que el nombre nos remita a situaciones pasadas de dolor, sí. A lo mejor por eso. Pero como le estaba explicando, esto sí produce dolor, pero eso está prohibido. Los dardos no produce dolor, trabaja el sistema nervioso muscular. Y me consta porque tuve la oportunidad de hacer el curso y
prove. ¿Verdad? O sea, no produce dolor, hace una incapacitación neuromuscular y realmente es muy efectivo para el personal policial. Muchas gracias a todos por venir, la verdad que es súper instructivo para nosotros también, nos permiten mirar de otro punto de vista también las cosas que ocurren en nuestro país cuando hablamos con los expertos y los que conocen del tema. Qué importante va a ser que esto se pueda llegar a capacitar a todos los policías, para que en la práctica se vea efectiva en más de un caso que puedan reaccionar. Y sí, que se use con el respeto también a lo que son los derechos de las personas, claro, en este caso. Gracias a todos de vuelta. Gracias, oficial. Gracias, comisario. Gracias, abogado. Muy amable. Gracias también a nuestro compañero Fernando que vino acá. Todo bien, ¿verdad? Agradece él que no hayamos usado el arma con él. Cuando apareció el arma, todos nos quedamos medio... Bueno, hacemos breve pausa, ¿sí? Ya vamos. Con 23 minutos. Saludos a toda la gente que nos está escribiendo, con comentarios, con preguntas, con opiniones sobre lo que estamos hablando. Honestamente, si ahora que no están presentes acá en el estudio, qué interesante, ¿verdad? Cuando uno escucha a la policía que está bien formada, ¿verdad? Qué buena sensación te deja. Claro. Había mucha gente que se preguntaba justamente eso, si esta clase de efectivos están operativos en las calles. Qué importante sería que gente así, con un conocimiento mucho más avanzado, y que todos tengan esa misma línea de formación, ¿verdad? Pero hasta empezó a hablar de normas internacionales, con solvencia, la verdad que es gratificante. Hay que apostar a eso, a la formación y claro, también, ojo a lo que nos decía un disparador que también nos dejó el comisario, mayor cantidad de efectivos para nuestro país. Sí, totalmente. Desafío que tenemos pendientes. Cambiamos de tema, 20 horas con 24 minutos. Tenemos que hablar un poco de algunos conversatorios en el ámbito político también que se van generando. Estuvo participando en uno de ellos Soledad Núñez, la candidata a la vicepresidencia por la Concertación Nacional, y esto era lo que decía. Las afiliaciones no deberían ser tomadas en cuenta tanto para conseguir un trabajo o para llegar a ser funcionario público o cualquier tipo de cargo, de puesto, de programa social. Las afiliaciones no deberían ser tenidas en cuenta. ¿Es posible cortar con el poder político para la función pública solo? 100%. Nosotros proponemos una reforma integral al servicio civil, entiéndase al funcionariado público. Esto es fundamental para lograr la independencia de la administración pública de toda injerencia político-partidaria. En aquellos países que tienen niveles de corrupción súper bajos, han sido determinantes las reformas al servicio civil. Esto uno analiza, estudia aquellos países que hoy tienen un mejor desempeño en materia gubernamental, y fue fundamental la lucha frontal contra los sistemas clientelares. Es por eso que esto no es simplemente un discurso de campaña, esto es realmente el camino que tiene que seguir el Paraguay para poder avanzar, para poder tener un gobierno que preste servicios de calidad, para poder tener un gobierno que resuelva los problemas de la gente. Tenemos que romper con el modelo clientelar que se fija en las afiliaciones, donde tienen privilegios aquellos que son amigos, aquellos que son parientes, aquellos que son vecinos de algún político. No puede seguir funcionando así el Estado paraguayo. Cambiando un poquito de tema, ya adentrándonos a lo que es la Semana Santa, te vimos que estuviste haciendo chipa con Efraín Alegre. ¿Cuáles son los planes o la agenda para esta semana? Sí, estuvimos hoy en Guarambaré haciendo chipa con el doctor Efraín Alegre. Mañana la intención era ir a Pirayú, pero se acaban de suspender las actividades, pasaron al jueves por las condiciones climáticas. En la tarde queremos estar en las festividades de Yaguarón. A las 18 vamos a estar también con el tradicional chipa apó. Y luego subiendo el cerro, que esto también es una actividad tradicional de Yaguarón, a eso a las 10 de la noche, una caminata nocturna. Y luego el jueves y viernes también por Yaguarón, por Paraguarí, vamos a estar principalmente por el departamento de Paraguarí, Pirayú, Yaguarón. Y bueno, ahí compartiendo en esta Semana Santa, que siempre es momento de reflexión, que siempre es momento de compartir con la familia, con los seres queridos, con los amigos, y bueno, qué mejor que compartir con la ciudadanía en general en estos días festivos, y bueno, que el domingo de resurrección del Señor Jesús también nos dé ese impulso y esa motivación para que el Paraguay pueda renacer a partir del 30 de abril. Salimos del ámbito electoral un ratito para hablar de este tema que tiene que ver con un proceso de extradición que se podría dar porque Brasil dio su ok para extraditar a Tío Rico. Estamos hablando del caso Ultranza. Según el fiscal de Asuntos Internacionales, el doctor Manuel Doldán, la justicia brasileña hizo lugar a la extradición simplificada
de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Insfrán guarda reclusión en la penitenciaría Laércio da Costa Peregrino, en Río de Janeiro, tras confirmarse su identidad luego de que sea detenido en el Brasil. Esto había pasado en febrero. Tío Rico está imputado por narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo a la imputación, se unió a Sebastián Marcet, con quien introdujo al país cargas de clorhidrato de cocaína, provenientes principalmente de Bolivia, para su posterior remisión al extranjero. Hablemos ahora de este pedido de juicio político contra Jorge Bogarín Alfonso, quien, recordemos, hace unas semanas era designado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque hay una intención de presentar a vuelta de Semana Santa este pedido para enjuiciarlo políticamente y destituirlo ante esta vía. Fue el diputado Pastor Vera Bejarano quien confirmó que hasta ahora tienen 17 firmas para presentar el libelo acusatorio para el juicio político contra Bogarín Alfonso. Este proyecto, dicen, buscarán entregarlo el próximo miércoles 12 de abril al retornar de la Semana Santa. Mientras tanto, continúan ellos aguardando que más diputados se sumen y firmen el documento. Afirmó que una vez que reúnan más apoyo es que solicitarán una sesión extraordinaria para iniciar este posible enjuiciamiento político. Esperan superar por lo menos las 20 firmas, de acuerdo a los compromisos asumidos de varios legisladores. Hablamos de otro tema, atención con esto, porque hay alerta con casos de gripe aviar que se dan cerca también de nuestro país. Alerta en nuestro país por brote de gripe aviar en Corrientes, Argentina. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal, CENEPA, confirmó que se recibió la notificación de un brote de gripe aviar en San Cosme, esto es en la provincia de Corrientes, a unos 40 kilómetros a paso de patria o de paso de patria. Afirmaron que ante el primer caso en animales silvestres se declara de inmediato emergencia sanitaria. Además, ante la primera detección en granjas industriales se procederá al cierre de la exportación avícola. CENEPA insta a los productores a controlar las fuentes de agua de consumo y verificar que no estén contaminadas. Asimismo, evitar el ingreso de personas ajenas a las granjas. Tenemos que hablar también, Diego, en las últimas horas de un allanamiento, un procedimiento que se realizó en la sede de la Industria Nacional del Cemento. Allí se estuvo constituyendo un grupo del Ministerio Público, de funcionarios específicamente, una comitiva anticorrupción que realizó este procedimiento en la Industria Nacional del Cemento en su sede de Villeta. Se investiga un posible hurto o venta irregular de cemento. Asimismo, funcionarios de el INC estarían involucrados en un esquema de entrega de mercaderías sin la expedición de las facturas correspondientes. De este procedimiento participó el director anticorrupción, Derlis Cáceres. Estamos hablando entonces de un esquema de robo básicamente a la INC. Habrían borrado código del sistema informático de acuerdo a los primeros informes que se tienen de esta situación que derivó en un allanamiento. Se habla de por lo menos un faltante de 1.000 kilos de cemento. Y de esto que decías, Diego, un esquema de entregas de ciertas cantidades por un determinado tiempo sin la expedición de facturas legales correspondientes. Según las informaciones de estas últimas horas, habría personal dentro de la INC que forma parte de las básculas y es quien habría sido detenido
En el lugar, en las últimas horas, llegó el titular de la Industria Nacional del Cemento, Ernesto Benítez, otras autoridades más también que estuvieron realizando el seguimiento de esta investigación y la constitución en INC, que según mencionan también es a fin de resguardar ciertos documentos dentro de la institución. 20:32 de la INC, nosotros a un breve corte, pero ya adelantamos algo, vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Qué está pasando con la situación de Donald Trump? En instantes hablamos de eso. Con 38 minutos, todavía hay movimiento en la ciudad, Ferné. Todavía, de a poquito va disminuyendo. Aflojando. Mañana creo que va a ser menos. Mañana no hay municipalidad, no hay trabajo en la función pública, ya un día bastante más tranquilo. Sí, varios, de hecho, instituciones públicas que van a estar ya cerradas. Escuelas y colegios. Sí. Así que bueno, mañana creo que se va a sentir ya la Semana Santa. Ya de a poquito se va sintiendo en las calles. Bueno, y nosotros tenemos que hablar no solamente de la situación política aquí de nuestro país, sino también a nivel internacional. Exactamente, fue un día de muchísima información. De hecho, veníamos acompañando la noticia, pero hoy fue un día clave con respecto a la situación que se da con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, se lo acusa de falsificar información relativa a negocios, algo declarado ilegal en los Estados Unidos, pero queremos entrar en más detalles de lo que va ocurriendo con Esteban Caballero, quien nos acompaña a través de Zoom. Él es analista político y también abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Diego y Fernanda? Gracias por atendernos. Queríamos tener una mirada primero general, podríamos decir, de la situación que se da con Donald Trump. Yo me preguntaba, cuando escuchamos que dicen cargos, 34 cargos, ¿estamos hablando de figuras penales, de las posibilidades de delitos imputables a él o de qué, doctor? Estamos hablando de 34 casos de falsificación de registros de negocios, como dijo Fernanda, y algunos de ellos con connotaciones, digamos, de tipo penal. Sobre todo cuando esos registros falsificados son para encubrir lo que serían los pagos a por ejemplo, la actriz porno Stormy Daniels y otros 2 casos, con la intención de evitar que esas historias salgan a la luz pública y dañen la campaña electoral que estaba en ese momento llevando a cabo Trump para su elección como presidente, ¿verdad? Entonces, el hecho de conspirar, por decirlo de algún modo, para poder acallar esas voces y por ese medio, digamos, engañar al electorado, eso agrava la situación que se describe como falsificación de registros. El pago en sí no es ilegal, abogado, ¿verdad? El pago en esas circunstancias sí es una falsificación, digamos. Sí, es también parte de una plata pagada para ocultar ciertas cosas, digamos, ¿verdad? Que no, de ese modo no salen a la luz pública y no revelan ciertas acciones del candidato. Entonces se asume como un engaño, digamos, al electorado. Esto en términos, saliendo un ratito nomás del tema judicial, porque esto va a continuar, él va a estar en libertad, y esto podría impedirle hacer campaña o candidatarse eventualmente a la presidencia. No. Primero luego hay que tomar en cuenta, esta es la acusación del fiscal general del estado de Nueva York. Ajá. Él se acaba de declarar no culpable de las 35 imputaciones que le han hecho y
sale todavía bajo la presunción de inocencia hasta que sea probado lo contrario en un eventual juicio que sí puede tardar entre 6 y 1 año. Estando en esa situación, él no pierde, digamos, su derecho al sufragio pasivo o a ser electo, ni tampoco a hacer campaña. De hecho, el giro político que tiene esto ha sido relativamente bastante notorio y ha aprovechado la situación apelando a donaciones de sus apoyos en Estados Unidos, y según dicen pudo hasta acumular unas 7 millones de dólares de apoyos de su soporte, digamos, en político, vamos a decir, ¿verdad? No hay nada escrito en la Constitución de Estados Unidos que trate sobre este tema, ¿no? De quiénes pueden ser electos presidentes. Es muy breve los requisitos para ser electo, no están en la parte constitucional. Ahora, viendo un poco esta situación, manifestaciones que se fueron generando a lo largo de esta jornada, ¿esto podría generar más apoyo en la figura de Donald Trump, teniendo en cuenta nada más que ahora él está saliendo a hablar, a dar ruedas de prensa en donde dicen que lo que están buscando es algo a través de una vía ilegal, dice él en su defensa, arbitrar, claro, y buscar una resolución diferente en las elecciones del 2024? Claro, esto nos lleva a el problema o la situación que tiene, digamos, el Partido Republicano, si se quiere, ¿verdad? ¿Y cuál es esa situación? Esa situación es que hay una mayoría de la base republicana que es trumpista, digamos. Esa base probablemente ha ido disminuyendo con el tiempo, pero es siempre muy activa, y entonces él, al presentar esta acusación del fiscal general como una casa de brujas, como dice él, quiere ganarse el apoyo de los adeptos y jugar, digamos, con esas imágenes de él como una especie de perseguido político, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, hay que separar bien los dos carriles, vamos a decir, ¿verdad? Está el carril jurídico específico que lleva a Donald Trump a ser imputado. Lo ficharon, él tuvo que poner sus huellas digitales, y eso se está haciendo con debido proceso, ¿verdad? Ese proceso judicial, digamos, no sigue su propia pauta. Alrededor de eso siempre se crea un ambiente político, vamos a decir, y sobre todo se está explotando mucho la idea de que en Estados Unidos el hecho de que se acuse a un expresidente es un hecho histórico prácticamente jamás visto. Si no me equivoco, en 1878 le habían imputado al presidente Ulysses Grant por pasarse los límites de velocidad en una coche de caballos, vamos a decir, ¿verdad? No ha habido este tipo de situaciones como han habido en otros países industriales avanzados, como por ejemplo el expresidente de Francia o el expresidente de Italia, Berlusconi, que sí han sido acusados, y casos también en nuestros países, en América Latina, evidentemente. Pero ese es un aspecto que se está explotando para, digamos, minimizar la importancia de esta acusación, que se hace con el debido cuidado también. Este es el resultado de 5 años de investigación que ha llevado a cabo la oficina de la Fiscalía General del Estado de Nueva York. Ahora, ¿qué hace que ahora, después de 5 años, la investigación pueda continuar su curso y salir más a la luz y ya presentarse incluso con este proceso que vimos el día de hoy? Y no, justamente
la conclusión de 5 años de investigación para que un fiscal general de un estado de Estados Unidos se anime a presentar una acusación a un expresidente de la República, tomando la situación histórica que les acabo de mencionar, se debe o se explica por el hecho de que este fiscal general, en este caso, se ha cuidado muy bien de llevar al juicio una acusación basada en evidencias concretas para poder condenar a alguien en el sistema jurídico del Estado de Nueva York y en general en Estados Unidos. Siempre se habla de esta frase de más allá de toda duda razonable. Es decir, usted tiene que probar más allá de toda duda razonable que la persona es culpable ante un jurado y con un juez, ¿verdad? Entonces, este es el desenlace de un proceso de investigación. No es que ahora se hace una investigación, sino es el desenlace y la conclusión de una de las 3 principales investigaciones que se están llevando a cabo en contra del presidente, ¿verdad? Una es la investigación y de fraude electoral en el estado de Georgia. El otro es el tema de haberse negado a entregar documentos falsificados que había llevado indebidamente de su estadía como presidente a su casa en Mar-a-Lago. Y la otra es una posible acusación en torno al tema de ¿cómo se dice?, de intento de golpe de Estado o sedición por los eventos del 6 de enero, ¿no? Son todas causas que están desarrollándose, y esta es la primera que llega a formular una acusación implicando al expresidente Trump. Pueden haber otras siguiendo esta situación. Bien, doctor. Gracias por atendernos. Vamos a seguir hablando de esto porque judicialmente todavía hay mucho que hablar, todavía va a ser largo esto, y políticamente creo que hay muchísimas implicancias que hablar, incluso hasta hay una cuestión que se vincula a un movimiento globalista. O sea, hay muchos factores realmente en esto, así que tendremos que seguir charlando de esto. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Muy amable. Bueno, ahí estaba entonces el doctor Caballero hablando con nosotros de lo que pasa en Estados Unidos, donde se podría dar un juicio que no tiene antecedente, no tiene precedente en Estados Unidos. Hasta ahora, hace unos minutos estaba dando una rueda de prensa a Donald Trump mencionando algunas cuestiones, que es un perseguido, que esto se saca a la luz recién ahora por una cuestión relacionada a las elecciones que se vienen el año que viene en los Estados Unidos. Donde hay muchos candidatos dentro de su partido, pero de vuelta su nombre es obviamente muy fuerte como candidato. Así que seguiremos hablando de esto, por supuesto, en Puntos de Vista. Hacemos pausa, ya venimos. Bueno, nos queda más casi tiempo, pero todavía hay un poco de espacio para las noticias finales. Exactamente. Viendo un poquito ambas partes, veíamos hace rato todo lo que tenía que ver con la concertación. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el Partido Colorado. El presidenciable Santiago Peña estuvo hablando con funcionarios del Banco Nacional de Fomento acerca de sus propuestas para la banca pública. Yo les garantizo, los próximos 5 años van a ser los mejores 5 años de la historia del BNF. Ahora la pregunta es, vamos a darle un poco de contenido, ¿qué van a ser los mejores 5 años? El BNF va a ser el principal banco del Paraguay, yo te garantizo eso. Va a ser el principal banco del Paraguay. Y para eso necesitamos tener funcionarios que estén bien remunerados, que tengan las herramientas para poder desarrollar. Porque los compañeros del Banco Central también saben nuestra propia historia del Banco Central. Y cómo en la década de los 90 el Banco Central no podía retener funcionarios que iban a ser contratados al sector privado porque los salarios del BCP no eran adecuados. Y se trabajó en una política salarial. Por eso a mí
no me tembló el pulso cuando fui ministro de avanzar en la matriz salarial, porque es un acto de justicia. Y claro que todos los funcionarios quieren tener mejoras salariales, pero nosotros tenemos que entender la gran responsabilidad que tiene la banca pública. La banca pública es una de las principales herramientas que tiene el Estado.